Ejercicio 12. Un tanque de 100 litros se comienza a llenar con el agua de una llave que proporciona 20 litros de agua cada 4 segundos. A los 10 segundos se abre una llave adicional que proporciona también 20 litros cada 4 segundos. A. Expresa el volumen B de agua en el tanque como una función del tiempo t transcurrido desde el instante inicial. Defina B de t solo hasta el instante en el que el tanque se llena. Entonces hagamos un pequeño bosquejo. Tenemos un tanque de capacidad 100 litros y tenemos una llave, ¿cierto? Que nos dicen vierte 20 litros cada 4 segundos, entonces esto significa 5 litros por segundo. Listo, y la segunda llave lo mismo, 5 litros por segundo. Listo, entonces nos piden expresar el volumen B de agua como función del tiempo t. Entonces en los primeros 10 segundos solo está abierta la primera llave. Entonces en los primeros 10 segundos el volumen de agua es 10T. Después de 10 segundos entonces a los 10 segundos se abre la segunda llave. Entonces vean que por cada segundo ya se va a estar vertiendo de dos llaves distintas. Después de 10 segundos se vierte agua de dos llaves, cada una 5 litros por segundo. Entonces el nuevo volumen de agua es el volumen a los 10 segundos más, entonces dos veces, dos llaves, 5 litros por cada segundo adicional después de los 10 segundos, o sea, t menos 10. Listo, entonces dos llaves, 5 litros por segundo por cada segundo adicional después de los 10 segundos. Entonces vean que creamos la función ahora. B de t va a ser 5t para t entre 0 y 10, y simplificando acá eso nos va a dar 10t, 2 por 5 10, esto nos da 100. B. Calcule B inversa de 100 y explique qué significa este valor. Bueno, este literal ya lo habíamos resuelto en la parte anterior. La pregunta aquí es B inverso de 100. Entonces, si la función B original manda de tiempo a volumen, entonces B inversa va a mandar de volumen a tiempo, es decir, ¿en qué momento se tiene un volumen de 100 litros? Entonces ya habíamos dicho que t igual 15, entonces B inversa de 100 es igual a 15. Bueno, ¿qué significa esto? El tanque se llena a los 15 segundos. C. La temperatura T mayúscula de T del agua que sale por la llave aumenta con el tiempo T. Se sabe que a los 10 segundos
el agua se está vertiendo al tanque a una temperatura de 30 grados centígrados. Calcule B compuesto T inverso de 30 y explique su significado. Bien, entonces hagamos un par de diagramas aquí. Entonces, si esta es T mayúscula, T mayúscula está mandando de segundos a grados centígrados. Y si esta es B, entonces está mandando de segundos a litros. Entonces, ¿qué está haciendo T inversa? T inversa está mandando de grados centígrados a segundos. Y componiendo con B, B manda de segundos a litros nuevamente. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que 30, esto lo va a mandar, recuerden, habían dicho en el enunciado que a los 10 segundos el agua se está vertiendo al tanque a una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces 30 grados centígrados ocurren a los 10 segundos, y con B ya teníamos la función para B, a los 10 segundos tenemos 50 litros. Entonces de acá B compuesto T inversa, recuerden que primero va así al revés, primero va la primera función que se aplica de 30, esto llega a 50. Entonces aquí nos están diciendo que cuando el agua tiene una temperatura de 30 grados centígrados, entonces el volumen en el tanque es igual a 50 litros. Ejercicio 13. Calcula el dominio, la inversa y el rango de la siguiente función. Pues tenemos la función f de x igual a 2 más el logaritmo natural de el logaritmo natural de x menos 3. Entonces para el dominio tenemos aquí una restricción, este logaritmo natural tiene que tener el argumento mayor estricto que 0, y este logaritmo natural tiene que tener el argumento mayor estricto que 0. Entonces vean que si tomamos la exponencial aquí, esto nos va a quedar x menos 3 mayor que a la 0, esto es 1. De aquí despejando x nos queda que x es mayor que 4. Y de acá nos queda que x es mayor que 3. Entonces tomando la intersección de estos dos conjuntos, tenemos que el dominio de f va a ser el conjunto 4a más infinito. Listo para la inversa. Entonces escribamos y igual a 2 más el logaritmo natural del logaritmo natural de x menos 3. Entonces pasemos el 2 a restar, tenemos y menos 2 igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x menos 3. Tomemos la exponencial, tenemos exponencial de y menos 2 igual al logaritmo natural de x menos 3. Volvamos a tomar la exponencial, nos queda la exponencial de y menos 2 igual a x menos 3, y finalmente nos queda que x es igual a la exponencial de de y menos 2 más 3. Entonces la función inversa va a ser la exponencial de x menos 2 más 3. Y nos queda el rango. Entonces el rango de f de esta función, recuerden que es el dominio de f inversa. Entonces el dominio de f inversa no tiene ningún problema. Vean, aquí en x podemos evaluar lo que queramos, no tiene restricción. Y si nos devolvemos aquí a esta función,
Vean que cuando ponemos aquí 4 nos da 4 menos 3. 4 menos 3 es 1, logaritmo natural de 1 es 0. Y esto sería el logaritmo natural de todo número mayor que 0 porque estamos tomando x mayor que 4. Entonces recuerden que el logaritmo natural para números mayores que 0, entonces cubre todos los reales. Sería más o menos una gráfica así. Entonces, en el rango serían todos los reales. Y bueno, simplemente un desplazamiento vertical que seguiría cubriendo todos los reales, no tiene problema. Entonces el rango de f es igual al dominio de f inverso, que serían todos los reales. Ejercicio 14. El precio P de un artículo que inicialmente vale P sub 0 pesos se incrementa a un ritmo del 10% cada 3 años. A. Encuentre P como función del tiempo T en años. Entonces vamos a escribir algunos valores para ver qué tiempo, cómo escribimos esa función. Entonces P de 0 es un valor P sub 0, no lo conocemos, y nos dicen que cada 3 años incrementa un ritmo del 10%. Entonces P de 3 va a ser P0 más lo que teníamos por el 3%, por el 10%, perdón, o sea que sería 10 sobre 100, que sería un décimo. 9 P0, esto es 11 décimos por P0. Listo. Y esto lo vamos a llamar P sub 3, o sea P en el tiempo 3. P sub 6 o P de 6 va a ser P3 más otra vez el 10% de P3. Entonces si reemplazamos los valores de P3, que nos va a dar 11 décimos de P0 más un décimo de P3, que es 11 décimos de P0. Entonces vean, sacamos factor común acá, P0, y nos queda 11 décimos más un décimo de 11 décimos. Esto nos va a dar 11 décimos al cuadrado. Esto, si ustedes calculan esto va a dar 121 sobre 100, y eso se puede ver como 11 décimos al cuadrado. Entonces esto es P sub 6. P de 9 va a ser P sub 6 más el 10% de P sub 6, y esto simplificando, reemplazando aquí este valor, nos va a dar 11 décimos al cuadrado más un décimo de 11 décimos al cuadrado de P0. Entonces podemos sacar aquí también otra forma de verlo, sacar P0, 11 décimos al cuadrado, y vea que aquí queda 1 más un décimo. Entonces esto acá nos queda otra vez 11 décimos, o sea que esto es P0 por 11 décimos al cubo, y esto es P sub 9. Entonces ya van viendo un patrón acá. P sub 0 es P0, P sub 3 es 11 décimos de P0, P sub 6 es 11 décimos al cuadrado de P0, P9 es 11 décimos al cubo de P0. Entonces vean que aquí el exponente es 1, aquí el exponente es 2 y aquí el exponente es 3, o sea que sería este dividido 3. Es decir que la función que vamos a proponer acá es P3x es igual a P sub 0, 11 décimos de x. Ven que aquí 3 da 1, aquí 6 da 2, aquí 9 da 3. Entonces podemos escribir
p de t, ¿cierto? Como un cambio de variable haciendo 3x igual t, entonces x es igual a t tercios, p0, 11 décimos, a la t tercios. Entonces esa era la función que estábamos buscando. B. Halla la inversa de la función obtenida para p. Entonces hallamos la inversa de la función que acabamos de hallar. Vamos a reescribir la función pt por 11 décimos a la t tercios. Entonces reescribamos esto como y igual p0, 11 décimos a la t tercios. Entonces pasamos p0 a dividir acá. Esto nos va a quedar y sobre p0 igual 11 décimos a la t tercios. Tomemos logaritmo natural a ambos lados para bajar ese exponente. Esto nos va a quedar logaritmo natural de y sobre p0 igual a t sobre 3 logaritmo natural de 11 décimos. Listo, y aquí ya podemos despejar t. T nos queda 3 logaritmo natural de y p0, esto pasa a dividir logaritmo natural de 11 décimos. Entonces aquí utilicemos propiedades de los logaritmos natural. Entonces ya podemos escribir p inversa de t como 3 y esto lo reescribimos como logaritmo natural de t menos logaritmo natural de p sub 0 sobre logaritmo natural de 11 menos logaritmo natural de 10. Y esta es nuestra función inversa. Ejercicio 15. En un disco de Petri hay un cultivo con 1500 bacterias que ocupan un área total de 20 centímetros cuadrados en el disco. Desde el instante en que se le aplica cierto nutriente, las bacterias comienzan a reproducirse rápidamente, de modo que el área del disco cubierta por bacterias aumenta en un 50% cada 2 horas. A. Escribe una fórmula para el área A de T cubierta por bacterias como función del tiempo en horas desde que se aplicó el nutriente. Entonces apliquemos una idea similar al ejercicio anterior. Entonces tenemos que A de 0, esta vez si conocemos el valor inicial en el tiempo 0, es 20 centímetros cuadrados y nos dicen que aumenta 50% cada 2 horas. Es decir, que A de 2 horas va a ser 20 más 50 sobre 100, que es un medio de 20. Esto es 20 por 3 medios. A de 4 va a ser 20 por 3 medios más un medio de 20 por 3 medios. Entonces si sacamos factor común 20 por 3 medios, aquí nos queda 1 más un medio, esto vuelve a ser 3 medios, o sea que esto es 20, 3 medios al cuadrado. A de 6 va a ser aplicando la misma idea, 20 por 3 medios al cuadrado más un medio de 20 por 3 medios al cuadrado. Esto es 20 por 3 medios al cuadrado. Sacamos factor común 20 por 3 medios al cuadrado. Aquí nos queda 1. Aquí nos queda un medio. Esto es 20 por 3 medios todo al cubo. Entonces ya vamos viendo cómo va quedando esto. Entonces cada 2 horas esto va a quedar 20 por 3 medios a la x. Vean que 2 es 1, 4 es 2, 6 es 3. Entonces como este numerito dividido entre 2. Entonces si hacemos t igual 2x, esto nos va a quedar a de t igual a 20 por 3 medios y x queda t sobre 2
o sea que esto es t sobre 2. Y esta es la función que estábamos buscando. B. Si el disco de Petri tiene 15 centímetros de radio, halla el tiempo que tardarán las bacterias en llenar el disco. Entonces, nos preguntan acá en qué momento las bacterias ocupan todo el área del disco. Entonces, recuerden que el área de un disco está dada por pi r cuadrado. Nos dicen que el radio es 15. Entonces el área es pi 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. Entonces el área a cubrir es 225 pi centímetros cuadrados. Entonces la pregunta es en qué tiempo esta función es igual a 225 pi. Entonces a de t igual a 225 pi. Entonces reemplacemos, aquí es 225 pi igual a 20, 3 medios, a la t medios. Entonces de acá tenemos que despejar t. Entonces pasemos 20 a dividir. Eso nos va a dar 225 sobre 20 igual a 3 medios a la t medios. Saquemos logaritmo natural de acá y nos queda logaritmo natural de 225 sobre 20 igual a t medios logaritmo natural de 3 medios. De acá ya podemos despejar t y t nos da 2 logaritmo natural de 225 menos logaritmo natural de 20. Recuerden aquí la propiedad sobre logaritmo natural de 3 medios. Aplicamos aquí otra vez la propiedad. Y en este tiempo, exactamente en este tiempo, las bacterias van a cubrir todo el disco. Ejercicio 16. En el ejercicio 15, suponga que en lugar de un nutriente se aplica un antibiótico, de modo que las bacterias comienzan a morir rápidamente y el área cubierta por ellas decrece en un 60% cada 3 horas. A. Escribe una fórmula para el área de t como función del tiempo en horas desde que se aplicó el antibiótico. Entonces nuevamente escribamos algunos valores para la función. Entonces en A0 teníamos 20. Entonces nos dicen que el área decrece de 60% cada 3 horas. Entonces aquí 3 horas va a ser 20 menos 60 sobre 100, que es 6 sobre 10, o 3 quintos por 20. Esto va a ser 20, 1 menos 3 quintos. Esto es 20 por 5 menos 3, 2, 2 quintos. Esto lo podemos escribir como 0.4. 3 horas después, o sea 6 horas, esto va a ser 20 por 0.4 menos el 60% de 20 por 0.4. Esto es igual a 20 0.4 al cuadrado. Después de 3 horas más, esto va a ser 20 por 0.4 al cubo. ¿Sí? Entonces recuerden, tal cual en los ejercicios anteriores, repetimos el método. Entonces A de t va a ser 20 por 0.4 a la t tercios. B. Si el disco de Petri tiene 15 centímetros de radio, halla el tiempo para que el área ocupada por las bacterias se reduzca al 1% del área total del disco.
Entonces, si el disco tiene 15 centímetros de radio, entonces el área es pi por 15 al cuadrado, eso es 225 centímetros cuadrados. Entonces queremos que el área ocupada se reduzca al 1%. Entonces el 1% es 1 por 100 por 225 pi. Entonces queremos saber en qué momento esta función toma este valor. Entonces tenemos que despejar t de acá. Entonces pasamos este 20. Eso nos queda 225 pi sobre 2000 igual a 0.4 a la t tercios. Tomamos el logaritmo natural. Eso nos queda logaritmo natural de 225 pi sobre 2000 igual a t tercios logaritmo natural de 0.4. Entonces de acá podemos despejar t va a ser, pasamos este 3 a multiplicar, 3 logaritmo natural de 225 pi menos logaritmo natural de 2000 sobre logaritmo natural de 0.4 que pasa a dividir, y este es el tiempo en el momento en el que el área ocupada por las bacterias se reduce al 1% del total del disco. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.